y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Joel. Hoy estaremos estudiando en el capítulo 2, versículos del 12 al 17. La palabra del Señor dice así: Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿Dónde está su Dios? En anteriores programas vimos que cuando se escribió el libro de Joel, hubo una gran invasión de langostas que devastó toda la tierra. Esto afectó grandemente a la economía, y lo que es peor, la adoración a Dios había cesado. En el capítulo 2 vimos que se manda tocar una alarma. Joel 2:1 dice: Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Esta era una fuerte advertencia acerca del día venidero del Señor, un día de devastación y oscuridad. El Señor envió un ejército imparable y destructivo como juicio contra el pecado. Es al pueblo de Dios a quien se le está dando esta advertencia. ¿Qué le pide Dios hacer a su pueblo frente a este desastre nacional? El Señor los llama al arrepentimiento. Dios invita a su pueblo a regresar a Él de todo corazón. Joel capítulo 2, versículo 12 y la primera parte del versículo 13 dice: Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Regresar a Él significaba que el pueblo de Dios se había alejado de Él. Habían dejado de reconocer al Señor como su Dios por su pecado. Romanos 3, 10 al 12 dice: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado nos aparta de Dios. Por su condición de pecador, todo hombre no busca a Dios ni tiene temor de Él. Aquí el pueblo de Dios había pecado contra Él y se habían apartado. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, a dejar sus ídolos, y los invita a volverse a Dios con todo su corazón. Note cómo se habla específicamente del corazón. El corazón es el lugar donde amamos, deseamos, donde nos motivamos. El corazón, el amor y la devoción de su pueblo estaban colocados en otra parte, lejos de Dios, y Dios los estaba llamando al arrepentimiento. Este regreso al Señor tenía que ir acompañado de ayuno, lloro y lamento. Ellos tenían que rasgar su corazón. Este es un cuadro de angustia y de luto, pero en lugar de rasgar sus vestiduras, lo que comúnmente se menciona en la Biblia para expresar dolor o luto, Dios lo llama a rasgar sus corazones. Esto nos dice que más allá de la acción externa del ayuno, el llanto, el luto y el rasgarse la ropa, Dios estaba llamando a su pueblo a examinar su corazón. En lugar de solo hacer cosas externas,
Tenían que abrir sus corazones para exponer a sus ídolos y a volverse a Dios con todo su corazón. No se trataba solo de acciones externas, sino de su amor por Dios. En el Salmo capítulo 51, versículos 16 al 17, sabemos que Dios no se deleita en el sacrificio ni en los holocaustos. Pero Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. El texto dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando desgarramos nuestros corazones, ofrecemos a Dios todo nuestro corazón. Esto es lo que Dios estaba llamando a hacer a su pueblo, a la luz del desastre nacional y la severa advertencia de juicio. ¿Estamos examinando nuestros corazones hoy? ¿Estamos dejando que Dios exponga a los ídolos de nuestras vidas para que podamos volver a Él? Si hemos pecado, Dios nos llama más allá de hacer cosas externas. En nuestros días esto podría ser aumentar la asistencia a la iglesia, a leer la Biblia con más regularidad, dejar una adicción o ser más amable con los demás. Pero el arrepentimiento es más que eso. Dios llama a corazones que lo amen, a corazones que se vuelvan a Él por completo. La razón dada por Joel para que su pueblo se arrepienta es el carácter del Señor. La segunda parte del versículo 13 dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí hay algo en el carácter de Dios que les debe llevar al arrepentimiento. Joel cita Éxodo 34, 6 al 7, donde dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí se le presenta al Señor como misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. La bondad de Dios está destinada a llevar a su pueblo al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La razón y la base para que el pueblo de Dios regrese a Él es su carácter, tal como Él se ha revelado en su palabra. Joel nos enseña que la razón por la que nos arrepentimos es porque sabemos quién es Dios. No tenemos un Dios que esté lejos y que se esconda de nosotros. Tenemos un Dios que es misericordioso y clemente, que es lento para la ira y abundante en amor, que podemos contemplar su carácter y saber que hay esperanza para cualquier pecador que se arrepienta. Para ayudarnos a entender sobre el arrepentimiento, veremos algunos otros pasajes de la Biblia que hablan sobre este tema. El primer pasaje que veremos es 2 Corintios capítulo 7. En esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, leemos sobre la dolorosa visita que él había realizado a Corinto. 2 Corintios capítulo 2 versículo 1 dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Esto se debió probablemente a algunos oponentes que alejaron a la iglesia de las enseñanzas de Pablo y por lo tanto del evangelio que él predicaba. Después de esta dolorosa visita, Pablo siguió con una carta severa. 2 Corintios capítulo 2 versículo 3 y 4 dice, y esto mismo os escribí, que para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esta carta del apóstol Pablo a los Corintios no era una carta cómoda destinada a hacerlos sentir bien. Era una carta que les iba a causar dolor.
Sin embargo, fue escrito por el amor abundante que el apóstol Pablo le tenía a los corintios. Luego, en 2 Corintios capítulo 7, versículos del 5 al 8, nos cuenta que Pablo fue consolado por la llegada de Tito, quien le traía la buena noticia del arrepentimiento de los corintios. La severa carta escrita por Pablo tuvo la intención de llevarlos al arrepentimiento y para que ellos regresaran al evangelio que Pablo predicaba. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10, Pablo da una razón para su alegría. El texto dice: Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo se regocijó por el arrepentimiento de los corintios. El corazón de Pablo por la gente es evidente por la forma en que les escribió. Él los amaba. Él no se preocupó solo por su comodidad, sino por hacer lo correcto. Según a los Corintios 7:8 dice: Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, dice, os contristó. Algunos podrían decir que el dolor o la culpa son algo malo, que necesitamos evitarlo a toda costa porque nos hace sentir incómodos. De hecho, algunas iglesias evitan intencionalmente hacer que la gente se sienta mal. La Biblia nos dice que hay que regocijarse por el dolor que es según Dios, y no hay que evitarlo, como el mundo podría convencernos hoy. Pablo menciona un tipo de aflicción piadosa que no es pérdida. En este pasaje podemos ver que hay dos tipos de aflicción: una aflicción piadosa y una aflicción mundana. La aflicción según Dios produce arrepentimiento y conduce a la salvación, y la aflicción mundana lo que produce es muerte. Lo opuesto a la aflicción piadosa no es la ausencia de aflicción, sino la aflicción mundana. Por lo tanto, deberíamos preguntarnos: ¿nos afligimos por nuestros pecados? ¿Cambiamos a medida que nos afligimos y nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Con qué frecuencia pensamos en nuestros pecados? Nuestra aflicción es importante porque según cómo nos aflijamos, hay dos resultados muy diferentes. Otra cosa que podemos observar en 2 Corintios es que Pablo arriesgó su relación con la iglesia al escribirles esta carta. Pablo les escribió esta carta en angustia, porque sabía que era importante para los corintios que se arrepientan de sus pecados. ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestras relaciones si eso significa ayudar a nuestros hermanos a arrepentirse y volver a Dios? Esto incluso se aplica en la manera que compartimos el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a decir la verdad a la gente en amor? Esto a veces resulta difícil, pero podemos corregir a los demás en humildad y en amor cuando les ayudamos a volver a Dios. La aflicción piadosa no es solo tristeza o sentirse mal, sino que debe conducir al arrepentimiento y un cambio de corazón que busca a Dios. Volvamos a nuestro pasaje en Joel mientras terminamos nuestro estudio del día de hoy. En los versículos 15 al 16 de este capítulo 2 se toca por segunda vez una trompeta para consagrar un ayuno y para llamar a una asamblea solemne. Joel 2, 15 al 16 dice: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todos debían ser reunidos, los ancianos, los niños, los lactantes, incluso los que estaban a punto de casarse debían reunirse. Todas las actividades tenían que detenerse para esta reunión importante. Los sacerdotes debían pararse entre la entrada del templo y el altar para interceder por la congregación. Joel 2:17 dice: Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Los sacerdotes debían llorar e interceder por el pueblo. Debían pedirle a Dios que perdone a su pueblo
y que no haga de su heredad un oprobio y una burla entre las naciones. Los sacerdotes debían suplicar sobre la base de la relación del pacto de Dios con su pueblo. Israel era su patrimonio y su herencia, eran posesión de Dios. Ellos debían suplicar sobre la base del nombre y la gloria de Dios entre las naciones. El pueblo de Dios iba a ser objeto de burla. Las naciones preguntarían, ¿dónde está su Dios? Esta es la seguridad que tenemos, que Dios nos perdonará si confesamos nuestros pecados delante de Él por causa de su nombre. Tenga en cuenta que no están suplicando en función de lo bueno que eran los israelitas, ni de la cantidad de ofrendas que ellos habían traído. Están acudiendo a Dios sobre la base de sus promesas y su palabra, confiando en que Él actuará para perdonarlos. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios logró esto al enviar a Jesucristo, quien es nuestro abogado e intercesor, para hacer la propiciación por nuestros pecados. Esto es para apartar de nosotros la ira y el juicio de Dios. Primera de Juan 2:1-2 dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso podemos arrepentirnos, sabiendo que Dios es misericordioso y clemente, y porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos en Jesucristo. Al hacerlo, Dios es digno de toda gloria y honor. Dios los bendiga.